Me quedé paralizado cuando el amante de mi esposa llegó a la cena de parejas de la empresa y la besó delante de todos, como si yo no estuviera allí, como si nada entre nosotros hubiera existido jamás. La sala dio vueltas, pero me mantuve firme, me levanté en silencio y me fui, llevándome solo mi dignidad. Y allí, en ese preciso instante, comprendí que el amor no muere de golpe. Muere lentamente, en pequeñas traiciones, en silencios tragados, en miradas desviadas, en promesas olvidadas y, finalmente, en besos que no deberían suceder, pero suceden. La imagen de él inclinado sobre ella, como si fuera el único hombre presente, como si fuera su esposa y no la mía, me quemó con un dolor seco y silencioso que solo conocen quienes han sido traicionados, es el grito que se oye en el interior, la sangre que hierve y no escapa. Toda la sala se detuvo. Hubo murmullos, miradas, una vergüenza generalizada, pero nadie se atrevió a decir una palabra. Y ella no dijo nada. Ella permaneció allí, inmóvil, como si estuviera indecisa entre correr detrás de mí o continuar aferrándose a la elección que ya había hecho mucho antes de que ese beso ocurriera. En los días siguientes, su silencio dolió más que el beso en sí. Porque descubrí que no era solo una traición. Era un abandono construido sobre el silencio. Fue una decisión forjada mientras creía que aún estábamos construyendo algo juntos. Cuando finalmente vino a buscarme, sus ojos no reflejaban arrepentimiento, sino desesperación. Porque el otro, el gran amante, el hombre que parecía haberla arrancado de los brazos del aburrimiento marital, no quería compromiso. Quería aventura. Ella cambió 30 cenas hechas con amor por 3 noches de euforia. Cambió una vida que había construido por algo que ni siquiera tenía nombre. Y ahora venía a mí, diciendo que había cometido un error, que se había confundido, que creía merecer más, y ahora se daba cuenta de que más era una ilusión. Quería volver. Él dijo que me extrañaba. Que se sentía sola. Que se sentía rodeada de recuerdos nuestros en cada rincón de la casa. Que la almohada seguía oliendo a mi perfume incluso meses después. Pero algo en ella me decía que no se arrepentía de lo que había hecho. Era solo el dolor de no tener un final feliz con el otro. Era la decepción de una ilusión rota. No era amor. Era vacío. Y eso, para mí, era aún peor. No me fui enfadada. No maldije, no grité, no di un portazo. Simplemente no quería quedarme más. Porque no necesitas un escándalo para demostrar que te han hecho daño. A veces, el mayor grito de dolor es el silencio. Y mi silencio lo decía todo: te amé. Te elegí cada día, incluso los días que no lo merecías. Fui leal cuando nadie más lo veía. Te defendí incluso de mí misma. Te perdoné 1000 veces por pequeños gestos. Y tú, cuando tuviste la oportunidad de protegerme del mundo, me entregaste al escarnio público. No hay mayor humillación que ser traicionada ante los ojos que te respetan. Y lo peor no fue ser traicionada, sino ser descartada con tanta naturalidad. Como si mi presencia allí fuera un inconveniente para la nueva etapa de su vida. Como si mi amor fuera una pieza del tablero. Como si fuera un eco que ya debería haber sido silenciado. Lloró al darse cuenta de que no cedía. Dijo que era frío, diferente. Y yo dije: no, no tengo frío. Estoy quemado. Porque algunas cosas no se pueden arreglar. Hay confianzas que, una vez rotas, no hay pegamento en el mundo que pueda unir las piezas. Y su traición fue exactamente eso, la destrucción de algo que amaba con fervor. Me costó un tiempo entenderlo, pero lo hice. El amor que hay que rogar no vale la pena. Y así seguí adelante. Tuve noches difíciles, crisis de identidad, momentos de inseguridad. Me preguntaba dónde me había equivocado, si estaba ausente, si no me había dado cuenta, si había fallado como hombre, como esposo. Pero un día, todo dejó de doler. Y cuando el dolor se calmó, comencé a recordar quién era antes de sentirme inadecuado. Y entonces conocí un nuevo amor. Una mirada serena. Un corazón leal. Una risa que me sanaba con solo existir. No llegó como una tormenta, llegó como una brisa. No prometía el mundo, ofrecía presencia. No pedía nada, me escuchaba. Me veía. Me tocaba suavemente,
como alguien que entiende el valor de lo que tiene en sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. No el tipo de seguridad basada en la pasión ciega, sino la seguridad de saber que había paz allí. Y la paz, aprendí, también es una forma profunda de amor. Quizás la más noble. Porque la pasión se desvanece, el deseo se adapta, pero la paz permanece. Me ofreció lo que mi ex nunca entendió, tranquilidad. Y yo, por primera vez, dejé de buscar intensidad y elegí estabilidad. Elegí el amor que perdura. El amor que crece. El amor que no traiciona. Y entonces un día, como siempre ocurre en las historias que se niegan a morir, regresó. Volvió cabizbaja. Con una expresión distinta. Un rostro cansado, abrumado por la vida. Quería hablar, dijo que aún pensaba en mí. Que me veía en los detalles de su rutina, en los pequeños gestos, en los viejos programas que veíamos juntos. Dijo que ningún beso le había sabido bien desde aquella cena. Que ninguna caricia se sentía significativa. Que ninguna presencia la llenaba. Intentó sonreír, intentó recordar cosas buenas, pero había tristeza en cada intento. Y la escuché. Porque ya no dolía. Y porque escuchar no significa aceptar. Cuando terminó de hablar, se disculpó una vez más. Y le respondí, no te disculpes más. Ya te he perdonado. Y era cierto. La había perdonado no por ella, sino por mí mismo. Porque cargar con el dolor me pesaba más que la traición. Perdoné porque quería seguir adelante, no cargar con él. Pero el momento que lo definió todo fue cuando le presenté a mi nueva pareja. Sonrió y extendió la mano. Dijo que había oído hablar mucho de ella. Mi nueva pareja respondió con elegancia. Pero una sola mirada entre nosotras fue suficiente para que cayera en la cuenta. Ella entendió. Vio. Ya no había espacio. No había vuelta atrás. El lugar que una vez fue suyo ahora pertenecía a otra mujer. Y no por venganza. No por orgullo. Sino por merecimiento. Y fue allí, justo allí, ante ese simple gesto, que la expresión de mi ex cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus labios temblaron, pero se mantuvo firme. Sabía que no había nada más que decir. Que el dolor de lo que se pierde por elección es silencioso. Y eterno. No solo perdió a su marido. Perdió su hogar. Un lugar en el mundo. Un futuro que se estaba construyendo y que fue destruido por una decisión que, en el fondo, sabía que era incorrecta. Pero la tomó de todos modos. Porque creía que el amor seguro no bastaba. Ese amor tranquilo era monótono. Que la lealtad era un hecho. Y hoy lo sabe, nada está garantizado. Ni siquiera el amor de alguien que te ama todos los días, aunque sea sin motivo. Y al final, todo lo que le quedó fue el eco de un nombre que ya no le pertenecía. Pero hay una cosa que nunca supo y que quizá descubrió demasiado tarde. ¿Qué le dije a mi nueva pareja, justo después de despedirnos de ella ese día? ¿Qué vio en mis ojos que hizo que su certeza se derrumbara? La respuesta a eso, está en la historia que aún está por contarse. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ninguna forma de traición, las historias que escucharás son ficticias, pero los sentimientos, son reales. Nuestro propósito es claro, mostrar cómo la traición corroe, destruye y deja cicatrices que ni siquiera el tiempo puede borrar. Prepárate para sumergirte en una historia, intenso, emotivo e impactante. Que comience, la verdad detrás de la elección equivocada. Se llamaba Daniel. Tenía 37 años y una presencia que no llamaba la atención de inmediato, pero que dejaba huella en quienes sabían ver más allá. No era el hombre más guapo de la sala, ni el más elocuente. Pero sí el más presente. El tipo de hombre que escucha con todo el cuerpo, que te mira a los ojos con calma, como si dijera que su tiempo también era el de otro. Había trabajado 10 años como coordinador de proyectos en una multinacional y era conocido entre sus compañeros por su honestidad casi incómoda, de esos que nunca supieron jugar a la política y preferían mantenerse alejados de los juegos de poder. Estaba orgulloso de su propia trayectoria, no porque fuera brillante, sino porque era limpia.
provenía de una familia sencilla, con raíces arraigadas en el trabajo duro y los valores heredados de un padre que se levantaba antes del amanecer y una madre que nunca permitió que la dignidad fuera negociable. Él creía que las relaciones solo funcionan cuando hay respeto, y lo mantuvo en todo, en su trabajo, en sus amistades y, sobre todo, en el amor. Conoció a Laura en una comida dominical en casa de un amigo en común. Era todo lo contrario de lo que siempre había imaginado buscar. Expansiva, ingeniosa, de risa espontánea y gran ingenio. Poseía una energía contagiosa, de esas que convierten cualquier habitación en un escenario con solo su forma de moverse. Venía de un mundo diferente al suyo. Hija única de un respetado médico y una profesora jubilada, creció rodeada de comodidades y altas expectativas. Se licenció en Relaciones Públicas y, con el tiempo, se convirtió en una de las responsables de organizar eventos sociales en la empresa donde trabajaba Daniel, aunque no volverían a encontrarse profesionalmente hasta años después. Cuando se conocieron, Laura acababa de salir de una relación fallida que la había vuelto escéptica ante las promesas. Daniel, en cambio, era casi un romántico a destiempo. Aún creía en las declaraciones sinceras y en construir algo sólido. Pero cuando se cruzaron en aquella comida sin pretensiones, algo se alineó de una forma que ni él ni ella pudieron explicar. Fue como si los ruidos del mundo se hubieran silenciado y solo quedara el sonido de su conexión. Empezaron a verse con frecuencia, al principio entre amigos, luego con cafés cada vez más largos, hasta que las conversaciones se hicieron interminables. Laura se reía de las observaciones inesperadas de Daniel, de su forma de fijarse en lo que nadie más veía, como la forma en que se sacudía el pelo cuando estaba ansiosa o como siempre apretaba el anillo imaginario de un prometido que nunca existió. Daniel estaba cautivado por su intensidad, por la forma en que hablaba del futuro como si todo fuera posible, por la forma en que su presencia llenaba el espacio. Era un amor que parecía crecer en silencio, con raíces fuertes y promesas tácitas. Cuando él le pidió que fuera su novia, no necesitó dar un discurso. Simplemente le tomó la mano firmemente y le dijo que quería caminar a su lado. Y Laura, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba fingir ser menos intensa para ser aceptada. 2 años después, se casaron. La ceremonia fue sencilla pero significativa. Sus amigos y familiares más cercanos se reunieron en un discreto jardín, donde lo que se celebró no fue la fiesta, sino el compromiso. Se mudaron juntos a un espacioso apartamento en el 3er piso de un edificio antiguo pero con carácter. Daniel insistió en construir una pequeña estantería con sus propias manos, a pesar de las protestas de Laura de que ni siquiera sabía usar un taladro. Rieron mucho esa tarde, entre tablas torcidas y tornillos sueltos, y terminaron el día tirados en el suelo, exhaustos, con la cara cubierta de polvo y los ojos brillantes de felicidad. Eso, para él, era lo que importaba, estar juntos, compartir sus días, construir con sus propias manos no solo sus muebles, sino sus vidas. Pasó el tiempo. Se estableció una rutina con sus rituales emocionales. A ella le encantaba preparar el desayuno los sábados, y él se aseguraba de recoger flores frescas para la cocina al menos 2 veces al mes. Hubo días difíciles, por supuesto. Como en cualquier relación verdadera, hubo cansancio, desacuerdos y tropiezos. Pero el amor estaba ahí, como una llama tenue que no quemaba, sino que calentaba. Daniel no era de los que se llevaban grandes sorpresas, pero sí de los pequeños detalles. Guardaba las notas que ella escribía en cajones al azar. Compró ese vino en particular que, según ella, le recordaba a sus viajes de juventud. Recordaba las fechas. E incluso los días que ella llegaba cansada y de mal humor, la recibía con un beso ligero y el silencio necesario. Laura, por su parte, siempre buscaba movimiento. Le apasionaban la gente, las fiestas y el intercambio de energía. A veces sentía que Daniel era demasiado estático, demasiado predecible. Pero eso también era lo que la hacía volver, su previsibilidad era su seguridad. Aunque no lo dijera abiertamente, se sentía protegida por ese amor constante. Sin embargo, con el tiempo, empezó a preguntarse si la comodidad no era también una forma de estancamiento. Las conversaciones, antes animadas, se convirtieron en intercambios más prácticos. Los besos prolongados se volvieron rápidos. Las cenas significativas dieron paso a comidas apresuradas entre tareas. No hubo peleas, ni gritos, ni ausencias graves.
Solo se abría paso la costumbre. Y con ella, la duda. Mientras Daniel se aferraba a la estabilidad de la relación como un refugio seguro, Laura comenzó a buscar algo que ni siquiera podía nombrar. Asistía a eventos, cenas, reuniones de trabajo. Conocía gente. Hablaba. Reía. Y, poco a poco, surgió una inquietud. Empezó a mirar a Daniel como si buscara algo que ya no podía encontrar. Como si el hombre que amaba se hubiera quedado atrapado en una versión pasada de sí mismo. Pero nunca habló de ello. Se tragó sus preguntas. Enterró su insatisfacción bajo una pila de citas, informes y risas ensayadas. Daniel, por su parte, notaba los silencios, pero los atribuía al cansancio. Creía que la fase pasaría. Y en lugar de hablar, se esforzó más. Más flores. Café preparado con más esmero. Más presencia. Pero a veces, la presencia de la otra persona no es suficiente cuando ya no está realmente presente. Aún así, había cariño. Había recuerdos. Hubo intentos. Un fin de semana largo, viajaron a las montañas. Se alojaron en una pequeña posada, rodeados de árboles y una brisa fresca. Daniel llevó un libro y una botella de vino. Laura trajo consigo ansiedad y un anhelo que no pudo identificar con precisión. Cenaron en silencio esa noche. Caminaron por el sendero al día siguiente. Se rieron de una cabra que se escapó de la cerca. Hicieron el amor, como no lo habían hecho en mucho tiempo. Y por un momento, pensó que aún podía funcionar. Que tal vez solo era el tiempo poniendo a prueba a ambos. Que tal vez la vida real exigía precisamente ese tipo de persistencia. Pero la duda no desapareció. Y cuando la duda decide quedarse, se abre paso hasta convertirse en un inquilino. De vuelta a su rutina, Daniel continuó con sus pequeños gestos. Le envió mensajes a lo largo del día. Le tocó la cintura al pasar por la cocina. Le dijo que la amaba simplemente, como quien dice, buenos días, pero en realidad quiere decir, quédate aquí. Laura escuchó, respondió, pero ya no lo sentía. No como antes. Y la consumía. Porque quería sentirlo. Quería la emoción que había sentido al principio. Quería la desesperación de una nueva caricia, la urgencia del descubrimiento. Pero el amor de Daniel era demasiado tranquilo para ser urgente. Era demasiado tranquilo para ser nuevo. Y eso, aunque era todo lo que decía que deseaba, ya no le parecía suficiente. Una noche, sin motivo alguno, preparó una cena especial. Puso la mesa con cubiertos, encendió velas y puso la música que habían bailado en su compromiso. Laura llegó más tarde de lo previsto. Su rostro reflejaba un cansancio extraño, una ausencia difícil de identificar. Daniel fingió no darse cuenta. Sonrió, acercó una silla y sirvió el vino. Charlaron de trivialidades. Ella rió educadamente. Cuando intentó bailar, ella se negó amablemente. Dijo que le dolía la cabeza. Él asintió, recogió los platos y los lavó él mismo. Esa noche, se quedó mirando el techo durante horas. Algo le dolía en su interior, pero no podía identificarlo. Y tal vez nunca aprendió que algunos silencios gritan mucho más fuerte que las palabras duras. Aún así, continuaron. Porque el amor también es perseverancia. Y Daniel era un hombre perseverante. Que creía que todo se podía resolver con tiempo, con paciencia, con cuidado. No veía señales de fin, solo señales de fatiga. Y para la fatiga, creía que había descanso. No sabía que a veces lo que parece fatiga es en realidad una rendición disfrazada. No sabía que había dolores que el amor no podía sanar cuando la otra persona ya había decidido no estar más. Y en ese momento, en la calma de su vida en común, algo empezó a agitarse tras bambalinas en su relación. Algo que Daniel no había imaginado. Algo que Laura aún no comprendía del todo. Se estaba tomando una decisión. Una ruptura silenciosa que pronto cambiaría sus vidas para siempre. Pero por ahora, todo parecía tranquilo. Por ahora todavía había paz. Con el tiempo, la respiración de Laura empezó a alejarse del ritmo de Daniel.
Era como si aún vivieran en la misma casa, durmieran en la misma cama, compartieran las mismas tareas, pero ya no vivieran juntos. Daniel, siempre atento a los detalles, notó la distancia sutilmente. Sus ojos tardaban más en encontrarse con los suyos, su tacto era menos frecuente, sus conversaciones se truncaban, intercaladas con silencios que, antes llenos de consuelo, ahora parecían llenos de muros. Pero él no dramatizaba, no exigía, creía que los matrimonios pasan por etapas, y que soportarlas era un gesto de amor tan importante como los primeros besos. Laura, en cambio, sentía que el latido de su corazón cambiaba, y no estaba segura de si era culpa, frustración o simplemente confusión. Seguía ahí, pero una parte de ella se había ido. Había una inquietud creciente, una sensación de asfixia que no podía explicar. Empezó a llegar tarde a casa con frecuencia, alegando reuniones, cenas de última hora, imprevistos laborales. Daniel creyó, no porque fuera ingenuo, sino porque nunca hubiera pensado que ella pudiera mentir. La primera vez que consideró engañarla no fue cuando conoció a otro hombre. Fue cuando se miró al espejo y ya no se reconocía junto a Daniel. Cuando se dio cuenta de que la mujer vibrante que llevaba dentro parecía latente, sepultada por la rutina y las expectativas. Echaba de menos sentirse deseada, admirada y el centro de atención por algo que no fuera su competencia profesional. No era falta de amor. Era un exceso de ego, de orgullo, de vanidad herida. Y fue en uno de esos eventos de networking, entre copas de vino blanco y miradas perdidas en medio de discursos tediosos, que conoció a un hombre que la miraba de otra manera. Una mirada que le decía que seguía siendo joven, seguía siendo atractiva, seguía siendo un deseo vivo. La conversación empezó con inocencia, con sutiles cumplidos y risas fáciles. Pero con el tiempo, los encuentros se volvieron intencionales. Un café a destiempo, un intercambio de mensajes, una ligera caricia en el brazo, un comentario sarcástico. Laura sabía lo que hacía y, al mismo tiempo, se decía a sí misma que no estaba haciendo nada. Solo llenando un espacio dentro de ella que Daniel, con su previsible dulzura, ya no podía alcanzar. La tensión entre ellos crecía con los detalles. Daniel sentía su regreso más ligero, como si hubiera dejado algo de sí misma en otro lugar. Los besos al llegar eran apresurados, las disculpas flojas, su teléfono siempre boca abajo. Tenía excusas para todo, y él se obligaba a creerlo, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Prefería pensar que era el cansancio, el peso del trabajo, la vida que exigía paciencia. Incluso cuando encontraba ropa nueva en el armario que ella decía tener desde hacía meses, incluso cuando su perfume cambiaba sin explicación, incluso cuando sonreía para sí misma, mirando su teléfono, él se convencía de que era mejor no invadirlo. Ese amor también significaba confiar en el silencio del otro. Laura empezó a evitar los fines de semana largos con él, poniendo excusas para viajar sola o con amigos. En las reuniones de pareja, su impaciencia era evidente. Daniel intentaba equilibrar la situación con delicadeza, elogiándola en público, reconociendo sus logros, intentando reavivar algo que, para ella, ya latía con fuerza. El problema era que, por muy bueno que fuera él, ella ya no lo sentía. Y no sentirlo en una relación con alguien tan sano era peor que ser infeliz con alguien cruel. La culpa, entonces, no era suya. Era suya. ¿Y eso pesaba muchísimo? Porque saber que tenías un buen hombre en casa y aún así desear otro era una culpa silenciosa y persistente. Sus encuentros con el otro hombre se intensificaron. Comenzaron en cafés, evolucionaron a almuerzos secretos y, finalmente, a habitaciones de hotel. No había promesas, ni futuro. Solo escape. Un escape embriagador de lo cotidiano, de lo predecible, de la calma que había confundido con aburrimiento. El otro hombre, a diferencia de Daniel, desconocía su vulnerabilidad. Desconocía sus miedos, sus inseguridades, sus derrotas. La veía como ella quería ser vista, intensa, decidida, libre. Y ella se sumergió en esa ilusión con ansia, como quien se muere de hambre por sí misma. Daniel, a su vez, empezó a desmoronarse por dentro. Sus ausencias se hicieron más evidentes. Empezó a notar sus horarios, sus desplazamientos, sus rutinas rotas. Su teléfono estaba bloqueado, sus contraseñas cambiadas, y su intimidad empezó a desvanecerse. Intentó hablar un par de veces,
pero Laura siempre decía que todo estaba bien, que él era el inseguro, que tal vez necesitaba confiar más. Él la creía. Pero en el fondo, algo le decía que no era así. Que algo no cuadraba. Aún así, no quería invadir, no quería acusar. Para él, el amor era respetar el espacio del otro, incluso cuando ese espacio empieza a excluirte. Luego llegó la cena de parejas de la empresa. Un evento tradicional que se realiza una vez al año, donde los empleados y sus compañeros eran invitados a celebrar los resultados del año y fortalecer vínculos. Laura, como una de las organizadoras, estuvo más involucrada que nunca, cuidando los más mínimos detalles. Daniel, a pesar de no disfrutar de los entornos corporativos fuera del horario laboral, fue por ella. Quería apoyarla, demostrarle que seguían juntos. Esa noche, ella lucía hermosa. Llevaba un vestido sobrio pero elegante, y había un brillo en sus ojos que él no había visto en mucho tiempo. Le sonrió cuando se acercó, y aunque ella no recibió el mismo entusiasmo a cambio, decidió ignorarlo. Se sentaron a la mesa con otros colegas, brindaron, charlaron, todo parecía fluir a la perfección. Fue en mitad de la noche, mientras Daniel hablaba con un director, que sucedió lo inesperado. El hombre apareció con pasos seguros, postura relajada y una sonrisa que Daniel no reconoció. Caminó directo hacia Laura, ignorando todas las miradas a su alrededor. Se detuvo frente a ella y, sin dudarlo, le tomó el rostro con ambas manos y la besó. Un beso sin culpa. Un beso que no pidió permiso. Un beso que lo reveló todo. La risa cesó. La habitación se congeló por unos segundos que parecieron eternos. Daniel no se movió. No por miedo, sino porque su cuerpo se negaba a reaccionar. Fue como si su alma lo hubiera abandonado antes de que la conmoción se disipara. La miró. Y ella no le devolvió la mirada. Fue entonces cuando todo se derrumbó. No hubo explicaciones, ni defensas, ni disculpas inmediatas. Solo hubo un gesto. Un beso. Un silencio. Y una verdad que todos entendieron, incluso sin que nadie la dijera. Daniel se levantó de la silla con la serenidad de quien finalmente lo entiende todo. Tomó su abrigo, se ajustó el reloj y salió por la puerta principal sin mirar atrás. No hubo escena. No hubo escándalo. Solo dignidad. Y dolor. Mucho dolor. Laura se quedó paralizada. El otro hombre intentó disimularlo, pero el daño ya estaba hecho. Algunos compañeros intentaron fingir que no lo habían visto, otros simplemente apartaron la mirada. Daniel caminó hacia el coche sin prisa, como si llevara su propio corazón roto en las manos. Se sentó al conductor y permaneció allí, en silencio, mirando el volante. No lloró. No gritó. Simplemente comprendió. Comprendió que todo lo que había sentido durante meses no era paranoia. Era real. Y que el amor, cuando se traiciona a plena luz del día, no deja lugar a dudas. Pero lo que Daniel aún no sabía era que tras esa traición se escondía algo más grande. Algo que Laura había ocultado. Algo que cambiaría no solo su perspectiva de lo sucedido, sino todo lo que pensaba de ella, del otro hombre y, sobre todo, de sí mismo. Algo que hiciera que su silencio, en lugar de cobardía, pareciera otra cosa. Algo que le esperaba en el siguiente capítulo de dolor. Durante días, Laura no tuvo el valor de buscarlo. No sabía si era miedo a la respuesta o vergüenza de su propia decisión. Pero la verdad era que, por primera vez en años, no sabía cómo ocultar lo que sentía. Había demasiado daño, demasiados testigos, demasiado silencio. Y, sin embargo, en la soledad del apartamento que ahora parecía demasiado grande para una sola persona, revisó cada detalle, cada decisión, cada palabra dicha y asimilada. El otro hombre, que una vez la hizo sentir viva, ahora parecía distante, frío y distante. Cuando le preguntó qué harían a partir de entonces, él simplemente rió, diciendo que no habían acordado nada más allá de lo que ya habían vivido. Usó hermosas palabras para justificar un abandono que ya estaba decidido incluso antes de ese beso. Y fue en ese momento que Laura lo supo, lo que había intercambiado por intensidad no tenía profundidad. Lo que buscaba en otro cuerpo no era deseo, era escape.
Y lo que encontró después del beso fue la tierra. Intentó resistirse, mantenerse firme, pero la conciencia le pesaba. Y la única persona a la que aún quería ver era a la misma persona a la que había rechazado. Cuando finalmente se armó de valor, fue al apartamento donde compartía habitación con Daniel. Tocó el timbre con manos temblorosas, el corazón acelerado, sin saber qué decir, sin saber si él abriría. La puerta se abrió vacilante, y lo que encontró fue a un hombre visiblemente más delgado, pero con una mirada tranquila, una expresión serena que dolía más que cualquier grito. No había ira. No había acusación. Había una especie de agotamiento emocional que no podía nombrar. Intentó sonreír, pero sus labios vacilaron. Dijo que necesitaba hablar. Él simplemente se hizo a un lado para dejarla entrar. La habitación era diferente. Más sobria, más limpia. Sin ninguna de las fotos, sin rastro de ella. Ella se sentó en el sofá, él se sentó frente a ella, manteniendo una distancia que decía más que cualquier palabra. Empezó diciendo que no quería justificaciones, que no había excusas. Dijo que no esperaba perdón, pero que necesitaba que él supiera que ya no era esa mujer. Que el beso fue un error, pero que el error comenzó mucho antes. Que la traición fue solo el reflejo de un distanciamiento silencioso. Que buscaba afuera lo que no entendía dentro. Daniel escuchó, en silencio, con los ojos fijos en los de ella, sin interrumpir, sin apartar la mirada. Se emocionó al contarle cómo el otro hombre la dejó, cómo el hechizo se había desvanecido, cómo ahora veía el valor de todo lo que había perdido. Dijo que lo lamentaba, que se odiaba por haber destruido el único amor que había sido lo suficientemente fuerte como para soportar incluso los días más difíciles. Él permaneció en silencio. Y entonces dijo, con lágrimas corriendo por su rostro, que si pudiera volver atrás en el tiempo, lo elegiría de nuevo. Que ahora lo sabía. Que él era el indicado. Y que nunca volvería a haber otro como él. Daniel se levantó lentamente. Caminó hacia la cocina, tomó un vaso de agua, lo bebió despacio y luego regresó. Volvió a sentarse y solo entonces habló. Dijo que la escuchó y vio sinceridad en sus palabras, pero que ese tiempo era implacable con quienes tardaban demasiado en sentir. Dijo que ya había otorgado el perdón, pero que devolverlo era imposible porque había encontrado otro tipo de amor. Un amor que no lo hacía mendigar atención. Un amor que no dependía de la adrenalina, sino de la presencia. Y entonces, sin prisas, le dijo que había conocido a alguien. Alguien sereno, que lo escuchaba despacio, que lo miraba con dulzura. Alguien que no necesitaba euforia para quedarse. Y Laura sintió una opresión en el pecho. Como si, por primera vez, lo que había hecho tuviera consecuencias reales. Como si todo se desmoronara por segunda vez. Pero había más. Y lo que vino después, nunca lo pudo haber imaginado. Daniel la miró a los ojos y, con suave firmeza, le preguntó si recordaba a la chica que vivía arriba, la que siempre bajaba con libros, que sonreía y regresaba enseguida. Laura asintió, un poco confundida. Entonces le contó que era prima de la terapeuta a la que empezó a ver después de todo. Dijo que durante meses fue a terapia intentando entender dónde se había equivocado. Intentando reconstruir su autoestima, intentando separar el amor del dolor. Y que, en el proceso, la prima de la terapeuta se le apareció un par de veces por casualidad, ofreciéndole café mientras esperaba. Que hablaron. Que desarrollaron una amistad discreta y respetuosa. Y que, un día, ella le enseñó algo. Daniel se detuvo un momento. Su mirada, hasta entonces firme, vaciló. Laura frunció el ceño, sin comprender. Fue entonces cuando sacó una hoja de papel cuidadosamente doblada de su bolsillo. Se la entregó. Era una foto. Una foto de ella misma. Sentada en un café. Riendo. De frente al hombre al que había besado. Con su mano sobre la de él. Con la mirada que nunca más le había dirigido a Daniel. La foto había sido tomada semanas antes de la cena de la empresa. Laura se quedó sin aliento. Le preguntó cómo la había conseguido. Él respondió que la chica del piso de arriba la había visto con el hombre varias veces. No sabía quién era, pero cuando vio la escena, tomó una foto.
No quería involucrarse, pero cuando vio a Daniel destrozado después de la cena, decidió mostrarla. Laura se tapó la boca con la mano. Quería decir algo, pero las palabras se negaban a salir. Daniel añadió, dijo que no fue el beso lo que dolió. Fue saber que la traición había existido mucho antes. Que hubo mentiras, omisiones, manipulación. Que ella lo había planeado todo, que tuvo tiempo de detenerse, de confesar, de pedir ayuda. Pero eligió ocultarlo. Dijo que en ese momento comprendió que no se trataba solo de traición. Se trataba de elección. Y ella eligió mentir, día tras día. Y finalmente, Daniel le contó lo que más la había desestabilizado. Dijo que, durante meses de terapia, descubrió que estaba emocionalmente enfermo. Que era abnegado, que era el único responsable de mantener unido el matrimonio. Que ya no podía ver sus propios límites. Y que solo después de que todo se derrumbara comenzó a verse a sí mismo de nuevo. Laura le preguntó entonces, con la voz entrecortada, si aún la amaba. Daniel respiró hondo. Dijo que un amor así no se desvanece. Que siempre la apreciaría. Pero que el amor que había construido con tanto cariño ya no era suyo. Que ahora pertenecía a alguien que llegó después del incendio. Y que, irónicamente, fue esta nueva mujer quien lo ayudó a encontrar las cenizas y a decidir que valía la pena reconstruir. Laura, derrotada, se levantó. Miró a su alrededor. El hogar que había destruido ahora era un lugar demasiado limpio, demasiado impersonal. Caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se giró y dijo que nunca volvería a amar a nadie como lo amaba a él. Daniel asintió, sin vanidad. Simplemente dijo que ella también necesitaba terapia. Y que tal vez, algún día, podría aprender a amar a alguien, y a sí misma, sin tener que destruirlo en el proceso. Laura se fue. Y por primera vez en mucho tiempo, supo lo que era la soledad. La verdadera soledad. Esa que no es la ausencia de personas, sino la ausencia de un lugar. Y allí, en el pasillo del edificio que una vez fue su hogar, sintió el amargo sabor de lo perdido. Pero lo que aún no sabía, era que el destino a veces guarda una última lección. Una que llega cuando ya no hay vuelta atrás. Una que revelaría que perder a Daniel fue solo el principio. Daniel no regresó al apartamento de inmediato. Tras cerrar la puerta tras Laura, se quedó de pie frente a la madera, aún vibrando con la fuerza contenida de lo que acababa de suceder. El silencio que se instaló en su interior no se parecía a ningún otro que hubiera conocido. No estaba vacío, era definitivo. Era un cierre. Caminó hacia el balcón y observó la calle de abajo, por donde pasaban los coches, sin percatarse de que la vida de alguien había llegado a su fin. Sintió un ligero alivio en los hombros, como si finalmente se hubiera quitado un peso que no era suyo. No había nada más que decir entre ellos. Nada que explicar. Nada que esperar. Pero aún quedaba una última conversación pendiente. No con el pasado, sino con el presente. Con quien, sin prisas, sin ruido, sin exigencias, había encontrado en él un espacio para cultivar otro tipo de amor. Horas después, sonó el timbre. Era ella. Ojos dulces, pasos tranquilos, una serenidad que parecía diseñada para contrastar con el caos que Laura había dejado atrás. Entró sin prisa, como si respetara el espacio pero no tuviera miedo de ocuparlo. Daniel la abrazó con fuerza, con una gratitud que no necesitaba ser verbalizada. Se sentaron en el sofá y, durante unos minutos, no dijeron nada. Había consuelo en esa quietud. Cuando finalmente le dijo que Laura había aparecido, no se sorprendió. Simplemente escuchó, con la misma dulzura que él siempre la escuchaba. Daniel se lo contó todo. Desde la foto hasta las últimas palabras pronunciadas en la puerta. Ella simplemente le tomó la mano y, mirándolo a los ojos, le preguntó si necesitaba tiempo. Daniel negó con la cabeza. Dijo que el tiempo que necesitaba había pasado. Que ahora, lo que quería era vivir. Pero vivir con sinceridad. Con alguien que entendiera que el amor no es asfixiar, ni huir, ni callar. Es permanecer. Incluso cuando la otra persona calla. Incluso cuando el mundo exterior ofrece distracciones disfrazadas de pasión.
En los días siguientes, Daniel sintió una extraña ligereza. Como si su corazón volviera a latir, pero a un ritmo diferente. Empezó a redescubrir su propia rutina con nuevos ojos. Caminaba más despacio, prestando atención a detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El café parecía más caliente. Las mañanas se sentían más largas. La música se sentía más intensa. Empezó a escribir en un viejo cuaderno, algo que no hacía desde la adolescencia. Anotaba allí fragmentos de lo que sentía. No sobre Laura. No sobre el dolor. Sino sobre lo que venía después del dolor. Sobre el renacimiento silencioso que a veces llega cuando todo parece haber terminado. Mientras tanto, Laura se hundía en su propia ausencia. El mundo parecía haberse desvanecido. Los amigos desaparecieron. La familia, aunque presente, no sabía muy bien cómo acogerla sin juzgarla. Los días se arrastraban. Volvió al trabajo mecánicamente, aburrido, sin sed. Intentó salir con otras personas, reír, bailar, pero nada se sentía real. Se sentía como alguien que había perdido el protagonismo de su propia historia y ahora era solo un personaje secundario en la vida de otras personas. Empezó a asistir a sesiones de terapia. Al principio, intentó justificarse, culpando al destino, las circunstancias, el aburrimiento. Pero con el tiempo, sus defensas cayeron. Empezó a reconocer que su sed de novedad era en realidad un profundo miedo a enfrentarse a sí mismo. Que su huida hacia otro hombre no era deseo, sino negación. Y que la traición no había comenzado con el beso, sino mucho antes, cuando empezó a negarse el derecho a ser vulnerable con quien la amaba de verdad. En una de las sesiones, la terapeuta le preguntó si le había escrito una carta a Daniel. Laura dijo que no. Que no sabía qué decir. La terapeuta entonces sugirió, escríbela incluso sin enviarla. A veces, lo que el otro no lee, aún necesitamos decirlo. Y así lo hizo. Durante una noche entera, él volcó en las páginas todo lo que nunca se había atrevido a decir. Confesó sus defectos, sus miedos, la admiración que aún sentía, la vergüenza de haber herido a alguien tan sincero. Pero, sobre todo, confesó el dolor de darse cuenta de que lo que una vez fue suyo, ya no lo era. Que él se había convertido en otro hombre. Uno que ella no conocía. Uno que ahora era lo suficientemente fuerte como para elegir la paz, incluso si eso significaba dejar atrás a quien una vez amó más. La vida continuó. Meses después, Daniel fue invitado a un evento benéfico organizado por la empresa donde aún trabajaba. Era una cena formal, con discursos, recaudaciones de fondos y reuniones. Al principio, dudó en ir. Pero su pareja lo animó. Dijo que estaba listo. Que ya no huía del pasado. Llegó elegante, discreto y acompañado. Y era imposible no notar las miradas al entrar en la sala. Algunos susurraban. Otros simplemente observaban. Y entonces, entre una copa de vino y una conversación, la vio. Laura estaba al otro lado de la sala. Sola. Elegante, pero reservada. Sus ojos se encontraron con los de él. Esbozó una sonrisa tímida. Él simplemente asintió, como si reconociera a alguien que una vez fue importante, pero que ahora es solo un recuerdo. Más tarde, al final del evento, Laura se acercó. Se disculpó. El nuevo compañero de Daniel sonrió y se hizo a un lado con suavidad, dejándolos solos. Laura respiró hondo. Dijo que no quería molestarlo. Solo quería agradecerle. Por su última conversación. Por cómo lo había gestionado todo. Dijo que intentaba ser mejor. Que no esperaba nada. Eso era todo lo que quería decir. Daniel la miró con serenidad. Y dijo que se alegraba de que buscara esto. ¿Qué esperaba que se reencontrara consigo misma? Que todos merecían la oportunidad de reconstruir, aunque fuera desde cero. Laura sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Antes de irse, le preguntó, casi en un susurro, si era feliz. Él respondió, lo soy. Y no por lo que tengo, sino por lo que ya no llevo. De camino a casa, su pareja le preguntó si estaba bien. Daniel sonrió y dijo que sí.
que se sentía ligero. Que, por primera vez, el recuerdo ya no le dolía. Que ahora sabía, algunas pérdidas no son el final. Son el principio. Y que el amor verdadero, el que perdura incluso cuando todo se derrumba, sí puede renacer. Pero a veces, renace en otro lugar. En los ojos de otro. En otras manos. Y mientras la ciudad dormía afuera, Daniel cerró los ojos con la certeza de que la vida, por dura que sea, siempre recompensa a quienes eligen amar con todo el corazón. Y que perder a alguien que no supo quedarse, nunca fue una verdadera pérdida. Fue liberación. Y era hora de seguir adelante. Porque el amor, su amor ahora era paz. Aquella noche del evento benéfico le había dejado a Daniel una sensación difícil de definir. No era alivio, ni satisfacción, ni vanidad. Era la cruda comprensión de que ciertos cierres no llegan con portazos ni gritos desgarradores. Vienen con el silencio apacible de quienes han superado una ruptura. También era la primera vez que él y Laura coincidían físicamente tras la ruptura, y el contacto visual entre ellos no despertaba ira ni deseo de venganza, solo la inevitable aceptación de que lo que una vez existió ahora se encontraba en otra dimensión temporal, accesible solo a través del recuerdo. En los días siguientes, Daniel retomó su rutina con naturalidad. Ya no había ni una sombra de duda, ni ansiedad. La relación con su nueva pareja, cuyo nombre, hasta entonces, seguía siendo un descubrimiento constante, echó raíces firmes y pausadas. Ella no le preguntaba sobre el pasado, sino que lo escuchaba cuando quería hablar. Y lo más hermoso fue que nunca intentó ocupar el lugar de nadie, porque sabía que el amor verdadero no compite. Transforma el espacio. Laura, por otro lado, se sumergió en un doloroso proceso de autodescubrimiento que le generó más preguntas que respuestas. Sus encuentros con su terapeuta se volvieron más intensos, menos defensivos. Las sesiones dejaron de ser excusas para convertirse en verdaderas reflexiones. Empezó a confrontar no solo su infidelidad, sino también los patrones emocionales que la llevaban a actuar de esa manera. Por primera vez, habló abiertamente sobre su miedo de toda la vida al abandono, su constante necesidad de validación, su creencia inconsciente de que el amor verdadero solo podía existir si se ponía a prueba constantemente. Poco a poco, se dio cuenta de que había engañado no por falta de amor, sino por falta de valentía. La valentía de desnudarse ante alguien que la amaba sin máscaras exigentes. Y al final, traicionó a la única persona que habría aceptado cada una de sus debilidades como parte de un todo. El dilema moral que se le presentaba era más amargo que cualquier castigo social. Era el dilema de vivir con la certeza de haber destruido conscientemente algo que podría haber sido su única oportunidad real de ser amada con todo el corazón. Empezó a escribir con frecuencia, no a Daniel, sino a sí misma. Redactaba cartas que empezaban con promesas, luego se convertían en confesiones y finalmente terminaban en silencio. Las guardaba todas en una caja de madera, como quien colecciona espejos rotos de una versión de sí misma que nunca quiso ser, pero en la que terminó convirtiéndose. Era cruel darse cuenta de que el daño causado superaba con creces el que le habían hecho. Había sido herida a un nivel más profundo. Se había convertido en alguien que ahora necesitaba reaprender a caminar sin tropezar con su propia culpa. Daniel, por su parte, empezaba a percibir las nuevas posibilidades del amor. Ya no buscaba una intensidad que lo absorbiera todo, sino conexiones que la construyeran. La mujer con la que estaba involucrado no exigía pruebas ni promesas. Simplemente ofrecía su presencia. A veces, una caricia en el brazo durante la cena o una nota olvidada en el bolsillo bastaban para recordarle que estaba empezando de cero, pero con cimientos más firmes. El amor, ahora, era sutil y maduro. Se tomaba su tiempo. Respetaba los silencios y celebraba los pequeños logros. La complicidad crecía en la vida cotidiana, en las conversaciones banales, en las decisiones compartidas, en las miradas que se cruzaban en el momento oportuno. Y lo más importante, por primera vez, Daniel no tenía miedo de ser él mismo. Pero no todo fue lineal. Hubo momentos en que viejos recuerdos afloraron con fuerza, a veces despertados por una canción, una calle, un olor. El anhelo no era por Laura, sino por una versión de sí mismo que existió cuando creía que el amor era suficiente para salvarlo todo. Y fue en esta confrontación interna que comenzó a madurar con mayor solidez.
Empezó a comprender que el amor verdadero también requiere reciprocidad, presencia emocional y decisiones diarias. No basta con amar a alguien que no sabe cuidar el amor que recibe. Y no hay nobleza en seguir insistiendo donde uno se devalúa. El dilema ahora era diferente, como perdonarse por haber permitido que el amor se descuidara durante tanto tiempo. Porque, aunque él era la parte traicionada, Daniel se culpaba por no haber notado las señales, por haber creído demasiado, por haberse quedado cuando ya no había vuelta atrás. Laura, por su parte, empezó a sentir la ausencia de Daniel en los lugares más inesperados. No solo en casa, sino en cafés, librerías y en las listas de reproducción que alguna vez compartieron. Empezó a darse cuenta de que el amor que él le ofrecía era inusual, irreemplazable. La veía incluso cuando intentaba esconderse. La escuchaba incluso cuando decía estupideces. La respetaba incluso cuando se olvidaba de respetarse a sí misma. Y eso fue lo que más le dolió, darse cuenta de que ese tipo de amor no se da dos veces. Podría volver a enamorarse, podría intentar empezar de nuevo, pero esa mirada específica, ese trato cariñoso, ese silencio significativo, todo eso se había ido para siempre. Y entonces llegó el verdadero peso de las consecuencias. No el dolor de ser abandonada, sino el dolor de saber que había perdido lo que no se puede recuperar. Daniel empezó a hacer planes. Nada grandes ni descabellados. Planes reales. Quería viajar con su nueva pareja, explorar pueblos pequeños, sentarse en los bancos del parque, vivir a un ritmo más lento. Quería santificar la vida cotidiana, como siempre había soñado. Por primera vez, imaginó un futuro en el que no tendría que cargar con nadie, solo caminar junto a él. Empezó a tomar clases de fotografía, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca había tenido tiempo. Capturó paisajes, rostros desconocidos, detalles urbanos. Descubrió que tras el objetivo podía capturar lo que tanto tiempo no había logrado ver en sí mismo: belleza, profundidad, claridad. Mientras tanto, Laura se encontraba ante una nueva realidad. Ya no era la mujer buscada en los eventos, ni el centro de atención. Empezó a notar que la admiración que antes recibía era un reflejo del hombre que caminaba a su lado. Daniel era discreto, pero su presencia le otorgaba una especie de discreto prestigio. Sin él, descubrió lo acostumbrada que se había vuelto a sentir elevada estando al lado de alguien admirable. Y ahora, sin ese reflejo, tenía que mantenerse solo con su traje. Y ya no sabía cuánto de eso era suficiente. Era un domingo gris, uno de esos en que la ciudad parece dormida, cuando Laura, caminando sola por una calle del casco antiguo, vio a Daniel al otro lado de la acera. Iba de la mano de la mujer que ahora formaba parte de su vida. Se reían de alguna tontería mientras compartían un helado. La mirada de Daniel era ligera. No había anhelo ni incomodidad. Solo paz. Laura no tuvo el valor de acercarse. Observó desde lejos, con una opresión seca en el pecho, como quien ve su propia historia contada por otros autores. Y allí, sola en el frío, comprendió de una vez por todas que amar a alguien y perderlo por decisión propia es un dolor que no se puede superar, solo aprender a soportar. Esa misma noche, Daniel recibió una carta. No había remitente en el sobre, pero la letra era inconfundible. La reconoció al instante. Se sentó en el sillón, respiró hondo y la leyó. No había disculpas ni declaraciones desesperadas. Fue un arrebato maduro, una especie de confesión final. Laura dijo que, con el tiempo, había comprendido que su amor no era exagerado, como ella creía, sino profundo. Que su serenidad era su forma de demostrar cariño. Que los silencios no eran ausencia, sino pura presencia. Y que ahora sabía que ese tipo de amor era poco común. Dijo que se estaba reconstruyendo y que quería que él fuera feliz, aunque eso significara no volver a cruzarse. Daniel cerró la carta con lágrimas en los ojos, no de dolor, sino de respeto. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló el cielo durante unos minutos. Sintió que esta era la última página de un libro ya escrito. Y como toda historia bien contada, el final debía ser digno. Nada dramático. Nada vengativo. Pero auténtico. Y aunque ya no quedaba nada por reavivar, la silenciosa despedida entre ambos finalmente se había dicho. Ahora, solo quedaba un último capítulo.
La resolución final. La decisión que, incluso tácita, conllevaría la mayor lección. La carta permaneció en un cajón que Daniel rara vez abría, no por desprecio, sino porque comprendía que algunas cosas, incluso perdonables, no necesitan ser revisadas. La escritura de Laura era madura, melancólica, y aunque no sintió rabia ni resentimiento, no sintió la necesidad de responder. Fue un final honesto. Leer esas palabras fue como escuchar un eco antiguo proveniente de un lugar que ya no habitaba. La culpa ya no vivía allí, el dolor ya no vivía allí, el amor, al menos ese amor, tampoco. Permanecía el respeto, que para Daniel era el cierre más noble. Pero la vida no se detuvo por el pasado. Y allí, entre mañanas que se volvían más claras y noches llenas de nuevas conversaciones, construyó una nueva forma de habitar el amor, de reconocerse en otros ojos, de hacer espacio para otros recuerdos. Era una tarde de otoño cuando decidió llevar a su nueva pareja a explorar la costa donde solía veranear con sus padres de niño. Era una playa sencilla, de arena fina y mar en calma. El lugar aún conservaba el aroma de la infancia, el sonido apagado de las olas y el viento cálido que parecía hablar. Caminar allí con alguien nuevo a su lado no fue fácil al principio. Se sentía casi en deuda con el pasado. Pero cuando la vio correr por la arena, riendo, con el pelo ondeando al viento, se dio cuenta de que su corazón no estaba dividido. Se había transformado. Ya no era el hombre que una vez fue, y por eso no necesitaba vivir con la culpa de experimentar algo nuevo en el mismo entorno de siempre. El amor no reemplaza. Se reinventa. Era como tomar el mismo camino y encontrar paisajes completamente diferentes, el camino le era familiar, pero el destino era diferente. Esa noche, se sentaron junto al mar con una manta fina sobre los hombros y vino barato en un termo. Ella apoyó la cabeza en su hombro y dijo que nunca se había sentido tan segura con nadie. Daniel la miró en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía que la seguridad no se promete, se construye. Y en ese momento, supe que estaba en el camino correcto. No había prisa por sellar este nuevo amor con anillos ni papeles. Pero había planes. Había deseo. Había una preocupación que no nacía de la necesidad de demostrar algo, sino de la libertad de simplemente elegir estar allí, día tras día. Esa era la diferencia. Ahora, estaba con alguien que elegía quedarse incluso sin razón, incluso sin urgencia, incluso en días comunes. Unas semanas después, Daniel fue sorprendido por una llamada del padre de Laura. La voz al otro lado era firme pero amable. Dijo que no quería causar ninguna incomodidad, pero que pensaba que era justo hablar. Daniel dudó. Consideró negarse, pero algo en su conciencia lo hizo aceptar. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de miradas familiares. El encuentro fue breve pero memorable. El hombre frente a él era visiblemente mayor de lo que recordaba. Su bien cuidada barba gris contrastaba con su mirada cansada. Se disculpó si lo estaba molestando, pero dijo que Laura hablaba de Daniel con gran respeto. Dijo que la había visto cambiar en los últimos meses, que estaba sinceramente arrepentida, que estaba tratando de reconstruir su vida con más honestidad. Pero el punto focal del encuentro no era ella. Era él. El padre de Laura quiso decirle algo que llevaba mucho tiempo en el corazón. Ella dijo que, durante su matrimonio, siempre había admirado a Daniel, aunque no lo expresara mucho. Dijo que pocas veces había visto a alguien tan silenciosamente recto, y que tal vez nunca le había expresado la gratitud que sentía por cómo había tratado a su hija durante tantos años. Dijo que no estaba allí para pedir reconciliación, ni mucho menos perdón. Solo quería decir, como padre, que reconocía el valor del hombre que una vez formó parte de su familia. Daniel escuchó con calma. Le dio las gracias sinceramente. Y en ese momento, comprendió que incluso los lazos rotos pueden dejar rastros de respeto cuando la historia se vive con sinceridad. Salió de esa conversación con el corazón aún más firme en el camino que iba a seguir. La visita del pasado ya no lo conmovió, simplemente le recordó que amar no era un error. La forma en que lo trataron, sí, pero amar nunca había sido su culpa. En los días siguientes, la vida volvió a su ritmo natural. Pequeños rituales se convirtieron en símbolos de una nueva etapa, hacer la compra los sábados por la mañana,
cocinar juntos los domingos, ir a su librería favorita a mitad de semana solo para comprar un marcapáginas nuevo. La vida ordinaria ahora era extraordinaria porque se compartía con facilidad. Ya no había miedo a quedarse atrás por ser predecible. Todo lo contrario. La previsibilidad ahora se sentía como consuelo. Un amor tranquilo, maduro y sólido. Un amor que no requería pruebas ni sacrificios extremos. Solo presencia. Laura, por su parte, decidió mudarse a otra ciudad. No por cobardía, sino porque comprendió que necesitaba un verdadero nuevo comienzo. Cargar con todos los lugares que una vez compartieron era un recordatorio constante de lo que él había perdido. Y aunque no quería huir, sentía la necesidad de crear nuevos paisajes, donde pudiera encontrarse a sí misma sin estar constantemente atormentada por los recuerdos. Antes de irse, le envió a Daniel un último mensaje. No fue un intento de acercamiento. Fue una advertencia. Le dijo que se iba, que quería que siguiera siendo feliz y que ahora entendía que el amor no basta cuando no sabemos cuidarlo. Que lo perdido por ego, orgullo o distracción regresa como una ausencia que jamás podrá ser llenada. Daniel leyó el mensaje sentado a la mesa de la cocina, con el sol de la mañana filtrándose por las cortinas. No respondió. Simplemente cerró el teléfono y miró por la ventana. A veces, callar es la mejor manera de terminar una historia. Y allí, en ese silencio, selló la última página de un capítulo que, finalmente, se cerró sin hacer ruido. Esa misma semana, recibió una invitación de boda de un buen amigo. Se celebraría en una bodega, con pocos invitados. Le preguntó a su pareja si quería ir, y ella, con esa sonrisa que tanto le gustaba, aceptó. Viajaron en coche, escuchando canciones antiguas e intercambiando confidencias. Durante la ceremonia, Daniel observó atentamente a los recién casados. Recordó su propia boda, todo en lo que creía entonces, las promesas que hizo. Pero en lugar de dolor, sintió gratitud. Porque incluso después de ser traicionado, incluso después de perderse a sí mismo por un tiempo, había logrado redescubrir su propia capacidad de amar. Cuando la música empezó y la pareja abrió la pista de baile, él le ofreció la mano a la mujer a su lado. Ella aceptó sin dudarlo. Bailaron lentamente, con los cuerpos apretados y el silencio cómplice de quien sabe que está en el lugar correcto. No había necesidad de prometer nada. Ya estaban cumpliendo sus promesas. Más tarde esa noche, mientras se acomodaban en su habitación en la posada, ella se volvió hacia él y le preguntó si aún le dolía. Daniel, con los ojos cerrados y una media sonrisa, respondió que no. Dijo que el dolor, si no se atiende, aprende a desaparecer. Y que ahora, lo que cargaba era solo aprendizaje. Ella le tocó la cara con las yemas de los dedos y le dijo que estaba feliz de formar parte de este nuevo capítulo. Él le tomó la mano y le respondió que era más que eso. Que ella no era solo la continuación. Era el nuevo comienzo. Esa mañana se durmieron entre sábanas limpias, risas discretas y una sensación de paz que no se podía explicar, solo se podía sentir. Y aunque la historia con Laura había terminado, la lección seguía ahí. Porque el amor, cuando se traiciona, puede incluso morir. Pero cómo lidiamos con la pérdida, define en quienes nos convertimos después. La vida no enseña con palabras. Enseña con consecuencias. Y Daniel, por fin, había aprendido. El tiempo tiene una forma silenciosa de sellar destinos. A veces sana, a veces simplemente apacigua el dolor en rincones donde la luz no llega con facilidad. En el caso de Daniel, el tiempo no fue solo un aliado, fue un puente. Un cruce entre la ruina y la reconstrucción. En los meses posteriores al último mensaje de Laura, su vida tomó forma con la firmeza de quien ya no necesitaba demostrar nada a nadie. La mujer a su lado no lo retuvo por rastros del pasado, y él, a cambio, ya no cargó con cargas emocionales. Juntos, vivieron no en la expectativa, sino en la entrega. Su conexión se solidificó en algo sólido, cotidiano, pero no menos profundo. Ella lo conocía con los ojos. Sabía cuando necesitaba silencio, cuando ansiaba espacio, y también cuando su sonrisa significaba más de lo que las palabras podían expresar. Daniel, a su vez, había aprendido a amar sin perderse de vista a sí mismo. Ya no se disolvía en nadie.
Ya no suplicaba permanencia. Estaba completo. Y estar completo, después de haber sido destrozado, fue su mayor victoria. Fue una mañana de primavera cuando tomó una decisión que llevaba tiempo fraguándose, le pidió matrimonio a su pareja. Pero la propuesta no se hizo con gran espectáculo, ni delante de multitudes, ni con un fondo cinematográfico. Se hizo en el porche de su casa, entre una taza de café y la suave luz del sol matutino. Ella lo miró sorprendida, sonrió con serenidad y aceptó con un beso prolongado. No había prisa en anunciarlo al mundo. Fue una promesa hecha en silencio, en la intimidad, en la ligereza de dos corazones que por fin conocieron el valor de la paz. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Laura seguía enfrentándose a la reflexión sobre sus propias decisiones. Había dejado su antiguo trabajo, roto lazos con algunos amigos y, sobre todo, se había desconectado de las versiones de sí misma que contribuyeron al colapso de su propia historia. Ahora vivía en un modesto apartamento, lejos del centro, donde poca gente la reconocía. Era una vida más discreta, más sencilla, pero extrañamente más honesta. Empezó a dar clases de escritura creativa en un centro cultural y, en su tiempo libre, escribía relatos cortos basados en el dolor que ahora conocía íntimamente. No romantizaba la culpa, sino que la estudiaba. No pedía clemencia, sino que reflexionaba sobre las razones por las que había destruido lo que tenía. Con el tiempo, comprendió que no había remedio para todo. Ciertas heridas no sanan para restaurar lo que fue. Sanan solo para detener la sangre que sigue fluyendo. Y, entre estas cicatrices, una verdad permanecía: nunca amaría a nadie como amó a Daniel. Pero tampoco sería la mujer capaz de sostener ese amor. No entonces. No con la madurez emocional que solo llega cuando todo se convierte en polvo. Un día regresó a su antiguo barrio. No para intentar reconectar, sino para buscar un recuerdo que había dejado atrás. Se sentó en un banco de la plaza cerca del edificio donde habían vivido y observó a niños corriendo, parejas caminando de la mano, ancianos hablando de la vida. Era una escena común, casi banal, pero le provocó un dolor casi físico. Vio allí una vida que podría haber sido suya. Un regalo que ella misma había hecho imposible. No lloró. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Pero sintió una especie de vacío que era más cruel que el dolor. Un vacío lleno de conciencia. Lleno de lucidez. El tipo de silencio que se instala cuando ya no puedes volver atrás, o fingir que no fuiste quien apagó las luces. Unas semanas antes de la boda de Daniel, un viejo amigo en común, alguien que había mantenido una postura neutral durante toda la ruptura, se topó con Laura por casualidad. Charlaron unos minutos. Al notar el cambio en ella, le mencionó que Daniel estaba a punto de casarse. Laura le agradeció la información con una sonrisa contenida. No preguntó quién era la novia. No quería saber dónde sería. No intentó parecer superior. Simplemente le deseó felicidad. Y en ese momento, incluso sin saberlo, completó el ciclo. Ya no había ataduras. Ya no había espera. Solo la aceptación de lo que había perdido. Y que, por mucho que el dolor disminuyera, ciertas pérdidas dejan cicatrices demasiado profundas para ser ignoradas. Fue el final de un capítulo que ella misma escribió con manos temblorosas por su ego y los ojos vendados por la ilusión. La boda de Daniel fue sencilla, como siempre había deseado. Se celebró en un pequeño campo abierto, rodeado de árboles y música suave, con poca gente, muchas sonrisas y casi ninguna formalidad. No hubo largos discursos, solo miradas que lo decían todo. Al contemplar a la mujer que tenía delante en el altar improvisado, sintió que experimentaba algo que nunca imaginó posible: amar de nuevo, con más madurez, más libertad, más verdad. No se trataba de reemplazar a nadie. Se trataba de permitirse continuar. De reconocer que la vida continúa incluso después del peor revés. Y, si se le permite, puede florecer de nuevo, más fuerte, más hermosa, más pura. Al intercambiar los votos, él le apretó las manos con fuerza y le dijo que prometía no solo amarla, sino permanecer allí cuando el mundo gritara. Prometió escuchar incluso los silencios. Prometió no perfección, sino presencia. Ella, conmovida, dijo que lo amaría con los ojos abiertos. Que no lo colocaría en un pedestal,
sino a su lado, donde pertenecía. Prometió construir, día tras día, sin prisa, sin presión, pero con verdad. Los aplausos fueron discretos, las lágrimas contenidas. Pero en ese campo, entre los árboles y el viento, algo quedó sellado, la certeza de que el amor, bien cuidado, es refugio. No prisión. No conflicto. Sino hogar. Y mientras su mundo se reorganizaba en nuevos contornos, Laura, sentada sola en su pequeño apartamento, terminó un cuento. El último de un libro corto que autofinanciaría. Era la historia de un hombre que amó demasiado, fue traicionado, se reconstruyó y, al final, amó como merecía. No se trataba exactamente de Daniel. Pero sí se trataba de ella. Era la disculpa que nunca supo cómo decir en voz alta. Era su forma de reconocer que perdió al amor de su vida no por accidente, sino por elección propia. Y que las consecuencias de esto eran eternas. Envió el original para su publicación y, al cerrar su portátil, miró por la ventana. El mundo seguía adelante. Y ella también seguiría adelante. Pero con la certeza de que nunca volvería a ser la misma. El amor, traicionado, no desaparece. Se transforma. A veces en dolor, a veces en silencio, a veces en arte. Daniel eligió transformar el suyo en un nuevo comienzo. Laura, en reflexión. Ambos siguieron caminos diferentes, pero cada uno estuvo marcado por una encrucijada que lo cambió todo. Una decisión tomada en un momento de debilidad tuvo consecuencias irreversibles. Y así es la vida. No hay atajos para arreglar lo que se destruye sin cuidado. Si has llegado hasta aquí, comenta qué te pareció esta historia. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Qué personaje entendiste mejor? Cuéntanos tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta, que conmueven, duelen, enseñan y sanan. Esta historia nos deja una reflexión clara y cruel: la traición no es solo una decisión momentánea. Es una decisión que repercute en la vida tanto del traidor como del traicionado. Destruye hogares, rompe la confianza y desestabiliza futuros. Y, lo más importante, destruye la posibilidad de un amor verdadero, uno que podría durar toda la vida, si tan solo se hubiera respetado. Aquí en el canal, no apoyamos ningún tipo de traición. Al contrario, mostramos el precio que cuesta. Porque el amor verdadero significa resistir el impulso de huir y tener el coraje de quedarse cuando sería más fácil traicionar. La historia termina, pero la lección, esa permanece para siempre.